Normalmente las personas tienden a pensar en las decisiones que tomamos como triviales, salvo por decisiones que marcan el rumbo de la vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué va a ser de mí más adelante? Son decisiones muy importantes, porque de ellas depende lo que va a pasar el resto de nuestra vida. Pero la decisión más importante de todas es si vamos a creer en Cristo o no. Porque si decidimos no creer en Cristo, no solamente es que nos arruinemos esta vida, sino la eternidad. Lo que yo estudie, no sé si vaya a servir en el siglo venidero. La mujer con la que me he casado no va a seguir siendo mi esposa en el siglo venidero. Y ya no será así. El dinero que he acumulado a lo largo de la vida, ¿de qué me va a servir en el siglo venidero? Pero que yo venga y beba de Cristo en este siglo, me va a servir para siempre. Por lo tanto, es una decisión de mayor importancia. Es la decisión más importante que vas a tomar en la vida, o que hemos tomado en la vida. Decidimos beber de Cristo. Y digo beber porque esa es la ilustración con la cual el Señor Jesús ha llamado al pueblo a que cree en Él. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, es decir, si alguno reconoce que no está bien, reconoce que le falta algo, y ese que le falta algo no es que te falta amor, es que te falta el amor de Dios dentro de ti. Eres imperfecto, por lo tanto tienes sed. Si tienes sed, ¿qué dice Cristo? Venga a mí, es decir, arrepiéntete, deja de ir por donde vas y dirígete hacia donde estoy yo. Da una vuelta de 180 grados y dirígete hacia mí. Y bebe, es decir, cree en mí, porque solamente allí hay salvación para todas las personas. Esto lo dijo Jesús en el último y gran día de la fiesta, dice el verso 37. Dice que Él se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Pero ¿cómo reaccionaron las personas al escuchar este mensaje en este día? Recordemos que era la gran fiesta de los tabernáculos y que toda Jerusalén estaba atestada de gente, porque gente de todo el país había venido, y aún de otros países. Judíos que vivían en la diáspora, afuera de Israel, habían venido a celebrar la gran fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo reaccionarían las multitudes ante el llamado de Cristo? ¿Cómo responden las personas ante el Evangelio? ¿Qué efecto tiene el Evangelio en las personas? El Evangelio es el centro del mensaje de nosotros. Es el foco de la Biblia. Nosotros llamamos la Biblia la palabra de Dios y la consideramos una espada. Pero ¿dónde está el filo de la espada? En el Evangelio. Allí es donde está el filo de la espada, y por ahí es que corta y divide. Porque el Evangelio viene a dividir. Eso es lo que produce el Evangelio. Produce división. Y así he llamado a este sermón. El Evangelio causa división. Y lo explicaré en 3 puntos que traigo del texto. Causa división entre los creyentes y los dubitativos. Causa división entre los creyentes y los religiosos. Causa división entre los creyentes y los injustos. Los tres grupos que se mencionan entran dentro de lo que llamaríamos incrédulos o no creyentes. Pero el texto lo clasifica de esta manera: los que dudan, los religiosos y los injustos. Entonces, veamos el primer punto. El Evangelio causa división entre los creyentes y los dubitativos. Dice el verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo.
Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. La división entre la gente es el resultado natural de la exposición bíblica del Evangelio. Claro, tú coges una manzana, coges un cuchillo, se lo atraviesas, ¿qué va a pasar? Divides la manzana. Eso es lo que hace el Evangelio. La palabra de Dios viene y con el Evangelio corta. Produce partes, produce bandos, produce divisiones. Esa era la intención de Jesús al dar su mensaje. Él vino a dividir, porque eso es lo que hacen sus palabras. Y la división aquí se produce en que entre la multitud hay algunos que dudan y otros que creen. Y unos que creen que Él es el profeta. Ya se ha hablado antes de este profeta en este evangelio. El profeta al que ellos esperaban es un profeta tipo Moisés, que Moisés les había dicho que habría de venir. Ellos veían en Cristo a este profeta. Es decir, no llegaban a considerar, los que decían esto no llegaban a considerar lo que era el Mesías, sino el profeta como un grado menor, porque lo tenían en escala. El Mesías tenía que ser más que el profeta. Decían, no, es el profeta que había de venir. Y notemos que ahora dicen eso no por las señales que Jesús ha hecho. ¿Qué señal ha hecho Jesús durante la fiesta de los tabernáculos? No les ha sido dada señal. A estas personas que han venido a ver todo este evento, lo que los hermanos de Jesús querían que Jesús hiciera cuando fuera a la fiesta que era, que fuera allí y se pusiera a hacer señales. Eso, ¿qué efecto produciría? Que vinieran muchos más falsos creyentes. Recordemos que en el capítulo 6 básicamente se los espantó como: váyanse, quítense, no los quiero. Como si fueran mosquitos que se le están viniendo encima. Bueno, aquí vemos entonces a Jesús haciendo lo contrario. Él los está dividiendo y ahora está atrayendo hacia sí a los que son suyos. ¿Cómo? Con su palabra. El Señor apareció en la mitad de la fiesta de los tabernáculos a enseñar en el templo. Todo el tiempo ha estado enseñando en el templo. Y aquí lo vemos hablar en el templo. Es decir, haciendo una declaración, sigue enseñando en el templo. Es por su palabra. No es por las señales que Él hace. Cosa que no ha hecho en el momento más propicio, mundanamente hablando, para ponerse a hacer señales. Cuando todo el país estaba allí reunido. Si Jesús resucitaba un muerto allí, ten por seguro que se arma la revolución y enseguida lo coronan rey. Pero no, Él vino a dar el mensaje. Y ese es el énfasis de Cristo. Y estas personas que creen que Cristo es el profeta, creen que Él es el profeta por las palabras que dice, no por las señales que hace. Porque no estaban viendo señales, estaban escuchando sus mensajes. Y aquellos que no creyeran que era ni el profeta ni era el Cristo, al menos asumirían que era un enviado de Dios, porque sabía que nadie puede hablar como Él habla a menos que Dios esté con Él. Y es aquí donde se manifiestan los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes ven en Jesús al profeta porque su comprensión de las Escrituras no les da para ver más allá. Lo ven como un enviado de Dios porque su comprensión de las Escrituras no lo dan para ver más allá. Pero aquellos que tienen más claridad de las Escrituras dicen: este es el Cristo. Este es el Mesías. Y lo dicen abiertamente. Recordemos que los fariseos estaban mandando a buscar a Jesús antes de que llegara para matarlo. Y si tú ves que están buscando a una persona para matarlo, que dice que es el Cristo, y tú te pones a decir que es el Cristo, estás buscando lo que no se te ha perdido, si lo estás diciendo sin saber lo que estás diciendo. Pero si sabes lo que estás diciendo, verdaderamente has reconocido quién es Él. Jesús es el Cristo. Por eso vemos que todas estas personas se vuelven hacia Él, porque
Al hacer esto, el Señor Jesús está llamando al remanente. A lo largo de la historia de la nación de Israel siempre ha funcionado el remanente. El remanente. El remanente es el que salió de la esclavitud en Egipto. Porque hubo muchos que se murieron allí de viejos, viviendo como esclavos. El remanente fue el que llegó a la tierra prometida. Porque un poco a la mayoría de los que salieron los mató en el desierto Dios, de viejo. El remanente fue y el que sobrevivió a los ataques de los filisteos, de los moabitas, de los amonitas, de toda esa gente. El remanente fue el que regresó tras el exilio. El remanente siempre ha sido la figura clave a lo largo de toda la historia bíblica. ¿Qué es el remanente? Los que creen, los que se mantienen firmes en Dios. Aún hubo personas israelitas que estaban dispersos en otras partes diferentes por los asirios, pero ellos creían en Dios y decidieron regresar cuando hubo la ocasión para volverse a Dios, porque eran parte del remanente. El remanente es lo que en la Biblia el apóstol Pablo llama el verdadero Israel, o el Israel de Dios. Esta es la división que Cristo está haciendo. Está dividiendo. Está tomando la manzana, está diciendo esto no sirve, esto tampoco, cáscara, 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 esta pepita no. Esto es lo que sirve. El remanente. Para eso vino Cristo. Para quitar lo que no sirve. Para cortar lo infiel. Para dejarlo verdadero. Por eso nosotros como creyentes podemos considerarnos israelitas, si hemos creído en Cristo, porque hacemos parte del remanente, el pueblo escogido de Dios. Mientras que los que no son parte del remanente, o aquellos que son parte del remanente, pero que no tienen claridad bíblica, debido principalmente a una pésima comprensión de las Escrituras, o la tergiversación de falsos maestros, dudan inmediatamente de Cristo. Dudan inmediatamente de Cristo. Por eso dicen, de Galilea ha de venir el Cristo. Y esto es una burla. Decirle Galileo a alguien era algo ofensivo. Recordemos que cuando se reconstituyó la nación de Israel, los galileos estaban en la región más helenizada de Israel, es decir, eran los más griegos, los menos judíos entre los judíos. Por lo tanto, eran las personas más despreciables para los fariseos, para los que eran fieles a la ley de Dios en el sentido fariseo. Eran las personas más despreciables de entre los judíos. Los galileos eran las personas más menospreciadas. Y para ellos es una ofensa pensar que el Mesías venga a ser Galileo. Es una ofensa. Recordemos que esto no es una idea nueva, es lo mismo que dijo Natanael al principio del Evangelio. De Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret quedaba en Galilea. Este es el común denominador en la mente de ellos. La persona menos pensada que puede ser el Mesías. Y ese es el camino al cual nosotros hemos sido llamados a seguir. Nosotros hemos sido llamados a ser representantes de Cristo. Pero no representantes en el sentido del rey que viene a mandar a todo el mundo, sino del siervo que viene a sufrir oprobio y persecución igual que Cristo. Ese es el camino que nosotros hemos sido llamados a seguir. El camino de la burla, del engaño, del menosprecio, del ataque, porque eres de la verdad y los otros no. Y tú eres el remanente, y el remanente es menos que lo demás. Eres la minoría. Por lo tanto, tienes al mundo entero en tu contra. Por eso es lógico esperar eso. Es lo que le pasaba a Cristo. Y es lo que nos va a pasar a nosotros si somos fieles a Cristo. Nuestra confianza está en que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo Jesús. Él es mayor que todos ellos. Y todas estas personas que se burlan de Cristo no saben de lo que hablan. No saben, no han indagado nada acerca de Cristo. Ellos dicen, ¿cómo va a ser que el Mesías sea un Galileo? El Mesías debe ser del linaje de David, de la tribu de Judá.
Decir que eres galileo es como decir que eres de la tribu de Isaacar o de Dan. Los hijos de las sirvientas de las esposas de Jacob. O sea, eran los menores entre los menores. Ni siquiera eran los hijos de Lea, sino los hijos de la sirvienta, de la esclava. De esto vendría el Mesías. Para ellos era una locura. Claro, nosotros a la luz bíblica sabemos que Jesús viene de la tribu de David. Pero estas personas no se ponen a investigar la Biblia. No se ponen a investigar a Jesús para ver de dónde viene Él, sino que sacan conclusiones. Se viste como Galileo, tiene el peinado como Galileo, camina como Galileo, es Galileo. Ellos se diferenciaban. Dentro de ellos mismos tú veías a un Galileo y sabías que era Galileo. Mientras que si veías a un judío de raza de pura cepa, tú sabías que era un judío de pura cepa, que era de Judea. Eso se le veía nada más cómo hablaban, cómo actuaban, cómo se movían, los gestos. Y Jesús evidenciaba que era Galileo. Evidenciaba que era Galileo. Por eso para ellos era algo bochornoso ponerse a decir que ese era el Cristo. Pero era porque ellos no conocían ni tenían interés en investigar acerca de Cristo. Cristo descendía de David y era de Belén, tal cual había sido profetizado. Ellos presuponieron, porque así se dice, que él venía de Galilea por cómo se veía. Lo supusieron, pero no se dieron cuenta de que en realidad él no era de Galilea. Él no era de Galilea. Fue criado en Galilea, creció en Galilea, pero es oriundo de Belén, la ciudad de David. Jesús nació en Belén. Jesús nació en Belén porque en ese tiempo el emperador, recién emperador César Augusto, mandó a hacer un censo, y cuando llegó el tiempo de ir a Belén, a sus padres terrenales, José y María, les tocó regresar a Belén, y allí en Belén nació el Señor. José huyó a Egipto porque buscaban para matar a los niños menores de 2 años, y regresó, y no iba a regresar a Belén. Regresó a donde ellos vivían, a Nazaret, a Galilea. Pero en el momento de su nacimiento el Señor nació en Belén. Además, tanto su madre como su padre terrenal descendían de David. María descendía de David por su hijo Natán, mientras que José descendía de David por su hijo Salomón. Es decir, por ambos padres era descendiente de David. Aun si no sabían que era hijo de Dios, debían suponer que era hijo de David, porque era algo que podían investigar. En ese entonces los linajes, ahora yo saber de quién desciendo es bien difícil, pero en ese entonces tú ibas al escriba del pueblo y preguntabas. O sea, era algo que podías consultar. No estaba a simple vista, pero era consultable. Pero no, las personas simplemente dicen, no, es imposible que el Mesías venga de Galilea. Y eso se debe a que ellos están tan influenciados por el sistema religioso que los fariseos han inculcado en el pueblo, que siguen todo lo que estos les enseñan. Y por eso se produce esta división entre la gente, por su ignorancia, por sus ideas preconcebidas, y simplemente porque su necio corazón no quiere aceptar que Jesús es el Cristo. No quieren aceptarlo. Eso es siempre lo que hace Cristo. Cristo viene a traer división. Y la división no es a términos de, bueno, los de Corozal con los de Sincelejo. No, es la división de los que viven bajo el mismo techo. Texto que leíamos al presidir, Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, y se refiere a todo en general, la tierra, sino espada, división. Porque he venido para poner en disensión, enemistad, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vino a poner espada en la tierra, pero no espada para dividir Judá de Israel, un reino de otro, sino dentro de la misma casa.
Vino a traer división dentro de la misma casa. Ese es un llamado muy importante para nosotros, porque dice el texto que ¿por qué se produce esta división? Porque unos creen y otros no. ¿Cierto? Aunque estén en la misma casa, aunque sean en la misma fruta, Cristo los divide. Y dice, ¿dónde está tu corazón? Porque si yo no soy yo, por evitar tener problemas en mi casa, niego a Cristo, o rehúso hacer ciertas cosas que debo hacer como cristiano, por evitar tener problemas con mi esposa, con mis hijas, el Señor me dice, no eres digno de mí. No eres digno de mí. Si pones a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu padre o a tu madre, primero que a Cristo, no eres digno. El cristiano debe ser capaz de poner a Dios primero, siempre. Debe ser capaz de poner a Dios primero. Que se arme lo que se quiera armar. Que se vaya el que se quiera ir. Así todos los días se vuelva un campo de batalla todos los días. Pero así es como Dios lo estableció. Que todos los días sean un campo de batalla para su gloria. Así es como Él lo estableció. A eso vino Cristo. Cristo no vino a dejar un punto medio. De que bueno, yo asisto a la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero ya en la casa, tengo que acogerme a lo que me dicen. Y sí, hay que sujetarse, pero hay un límite, ¿cierto? El hijo debe sujetarse, pero debe tener el límite. La razón de sujetarse es Dios. Dios debe ser primero. Dios debe ser primero siempre. Porque si no, entonces no eres de los que creen, sino de los que dudan. De los que dudan. Cristo, segundo punto, Cristo vino a hacer división entre los creyentes. Más bien, el Evangelio divide entre los creyentes y los religiosos. Sigue diciendo el verso 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Por tercera ocasión en este evangelio se nos dice que querían prender a Jesús y no pudieron. Querían prenderlo, pero nadie le echó mano, porque no era el tiempo, no era el momento ni era la forma. ¿Quién quería prenderle? Quizás algunos de la multitud que decían que no era el Cristo, que decían, ¿cómo va a ser que venga este de Galilea? Pero quizás sea probable también que sean aquellos que hayan ido expresamente a hacer eso. Recordemos que en el verso 32 se nos habló de que se habían mandado alguaciles para que arrestasen a Jesús, porque estaba enseñando en el templo. Lo más lógico es suponer que eran estos los que habían querido ir tras Jesús, pero no habían podido traerlo, no habían podido arrestarlo, porque no era el tiempo. Ahora, esto no significa de que los alguaciles llegaron y dijeron, bueno, vamos a arrestar a Jesús. No, todavía no es tiempo, vamos para atrás otra vez. No, cierto. En su mente ellos pudieron pensar todo tipo de cosas. El punto es que no iban a poder hacerlo, porque Dios había determinado que no era el tiempo. No era el tiempo. Ellos no sabían cuál era el tiempo, solamente Cristo lo sabía. Solamente Cristo sabía cuál era el tiempo en el cual Él debía actuar. Los demás simplemente no podrían, porque no había llegado el momento. En el capítulo 17, verso 4, Cristo dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando ya es el tiempo. Pero todavía no es el tiempo, todavía no ha acabado su obra. Todavía tiene cosas por hacer. Por lo tanto, no pueden apresar. Si a Jesús se lo ponen preso ahora, ¿quién va a resucitar a Lázaro? ¿Quién va a sanar al ciego? Nada más tomando en cuenta lo que sigue diciendo este evangelio. No va a pasar. Y eso ya hace parte del cronograma de Dios. Por lo tanto, no pueden llevarse preso a Jesús. Eso es imposible. No pueden ponerlo preso.
porque ese no es el programa de Dios. Ahora, ¿quiénes son los alguaciles? ¿Quiénes fueron estos que fueron a llevarse preso a Jesús? Los alguaciles son la guardia del templo. Los israelitas no tenían ejército, no tenían ejército propio, ellos tenían el ejército romano a su disposición. Ejército propio no tenían eran simplemente alguaciles en el templo. Los alguaciles eran básicamente la policía, eran levitas que hacían las veces de policía, por cuestiones de orden. Tienes a todo el país congregado en una sola ciudad, que obviamente tiene que haber alguien que se encargue de resolver este tipo de situaciones. Así que estos fueron mandados por el máximo ente judicial integrado por los judíos, el Sanedrín, a capturar a Jesús. Y fueron a arrestarlo, pero no cumplieron su misión. ¿Por qué no cumplieron su misión? ¿Qué fue lo que Dios hizo? No se nos dice. No se nos dice qué fue lo que Dios hizo. Pero podemos suponer varias cosas. Supongamos que los alguaciles vienen y arrestan a Jesús mientras está enseñando en el templo. Seguramente se arma la revolución. Viene todo el mundo atento a él, unos pensando que es el Cristo, otros que no. Con tanta gente en el pueblo, harían exactamente lo contrario de lo que se supone que deben hacer, mantener el orden. Generarían el caos. Unos se armarían en su contra y otros a defender a Jesús, y se armaría una gran revuelta en Jerusalén. Y unos cuantos alguaciles no iban a poder con tanta gente. Así que tenían que tener mucho cuidado con lo que estaban haciendo. Así que ellos tenían que esperar el momento oportuno. Los alguaciles se nos dice que fueron mandados el día en el que Jesús apareció. Pero aquí los vemos reportándose el último día de la fiesta. Es decir, que habían pasado varios días allí atentos, buscando el momento y la ocasión para capturarlo. Pero no vieron ni el momento ni la ocasión para capturarlo. No hubo el momento preciso. Así que regresaron con las manos vacías. Regresaron sin Jesús. Luego, en una reunión del Sanedrín, porque vemos que están todos reunidos, se les pregunta a los alguaciles que por qué regresaron con las manos vacías. Ellos tenían que justificar su fracaso. Lo único que tenían que hacer era arrestar a un hombre. Y no lograron hacerlo. Así que son interrogados. Son interrogados. Y aquí los alguaciles podían decir, lo que pasa es que si arrestamos a este hombre y se nos arma la revolución, podríamos entrar en problemas con Roma. Pero no. Esa no fue la única razón. Yo estoy seguro que al principio, cuando ellos fueron y vieron a Jesús, esa fue la razón. No podían arrestarlo. Pero tenían que esperar entonces el momento preciso. ¿Y cómo esperabas el momento preciso? Quedándote, escuchando todo lo que Jesús decía todo el tiempo. Todos los días que Jesús estuvo enseñando. Así que para buscar el momento preciso para arrestar a Jesús, les tocó quedarse a escuchar todo el sermón de Jesús, esperando el momento preciso todos los días. A consecuencia de ellos, quedaron totalmente abrumados, quedaron súper evangelizados. Los guardias no sabían qué pensar, los alguaciles no sabían cómo reaccionar. ¿Qué vamos a hacer? Ellos mismos no sabían qué creer, quedaron confundidos. Por eso cuando les preguntan, ¿por qué no la habéis traído? Los fariseos no entienden. Ellos dicen, seguro tuvo que haber un momento, seguro tuvo que haber una ocasión, tuvo que haberse ido a dormir en algún momento, tuvo que haber ido a comer en algún momento, porque pasaron días desde que se fueron hasta que ellos regresaron. Así que sí hubo ocasión posterior, pero no aprovecharon esas ocasiones. No las aprovecharon. Y eso es algo que los fariseos no entienden. Ellos saben que los alguaciles son fieles al templo, son fieles a lo que se les ordena, porque son levitas, son fieles a Dios. Por eso para ellos es incomprensible que no hayan llevado a cabo su tarea. No entienden por qué no arrestaron a estos hombres, por qué no arrestaron a este hombre. Y ellos, en lugar de excusarse, simplemente dicen lo que piensan. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Y estos hombres eran levitas, entrenados en la ley de Dios. No eran solamente que tenían allí para pelear, no. Eran personas que desde pequeños habían sido enseñados acerca de la ley. Los libros de la ley, tenían conocimiento de la ley. Eran guardias entrenados, adiestrados con todo lo que tiene que ver con la ley de Dios.
Y aquí lo vemos que quedan como, wow, nunca nadie antes había hablado como este hombre. Ellos estaban totalmente estupefactos ante Jesús. Por eso, cuando fueron llamados a confesar, no les quedó de otra más que dar testimonio. Eso fue lo que hicieron. Fueron a darle testimonio a los fariseos de por qué no habían podido capturar a Jesús. Por eso les dice, ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, para ellos la única conclusión lógica, los engatusó. Los engatusó el embaucador este. Ellos no buscaban reprenderlo por su falta de profesionalidad, por no haber podido hacer lo que se les encomendó, sino que les era increíble creer que aún los alguaciles del templo se dejaran engatusar de Jesús. Así era como ellos lo veían. Y eso ya produció una división entre ellos entonces, porque ahora tenían una división entre los levitas y el Sanedrín, entre los levitas y los fariseos. Pues ellos daban testimonio de que Jesús era un hombre incomparable. Sus palabras no eran como las de los otros. Los fariseos tenían muchas escuelas y muchos maestros, y algunos tenían debates acerca de un punto de otro. Entonces decían, bueno, según fulanito esto es así, según sutanito esto es de esta manera, y siempre citaban a otros. Pero Jesús no hablaba así. Jesús no citaba a otros maestros. Yo puedo citar a otros maestros. Los profetas decían, así ha dicho Jehová el Señor. Decían, el Señor ha hablado. Pero Jesús decía, yo os digo. Era totalmente diferente. Y todo lo que él, yo os digo, decía, concordaba con las Escrituras. Ningún otro hombre había hablado como así, como él en Israel. Por eso estos hombres no estaban mintiendo con lo que estaban diciendo. Verdaderamente Jesús hablaba de una manera incomparable. Así que lo que ellos estaban haciendo era algo bastante desconcertante para los fariseos. Por eso los fariseos dicen, no, aquí lo que pasó es que como todo el mundo creyó en él, estos también se dejaron engatusar. Como toda la multitud que está creyéndole, entonces por eso se dejan engatusar de ellos. Y por eso ellos dicen, no, pero es que ustedes no deben dejarse llevar por la multitud. ¿Cómo se les ocurre? Ustedes ven que nosotros, que tenemos diplomas, doctorados y maestrías en Biblia, hemos creído en él. Es lo que dicen. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso han creído en él? ¿Cómo se les ocurre que van a creer en ese hombre? Si nosotros, que somos los que sabemos más, no hemos creído, es porque es un falso maestro. Eso era lo que estaban infiriendo. Ellos simplemente estaban haciendo una falacia de autoridad. Los que sabemos más no creemos en él. Por ende, él es un falso. Él es un falso. Y eso es algo que siempre ha venido ocurriendo, esa división. No sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo que a mí me decían, no, es que si la pastora o el pastor dice eso, eso es. La Biblia puede decir misa. Tú dices eso que la Biblia dice y lo estás leyendo en la Biblia y me lo pusiste a que lo leyera, pero el pastor dice esto y esto es. La pastora dice esto y esto es. Falacia de autoridad. El que piensa que sabe mucho, entonces debe ser verdad lo que está diciendo. Porque los fariseos no sabían cómo refutar las palabras de Jesús. No sabían cómo desconvencer a los alguaciles. Así que no, ¿cómo se les ocurre que van a creer en este hombre? No pueden hacerlo. Por eso los acusan de ignorantes. Ustedes son unos brutos. Eso es lo que son. Porque son unos hombres que desconocen totalmente la ley de Dios. No entienden, no conocen, no comprenden, no saben lo que nosotros sabemos. Por lo tanto, se dejaron engatusar por esa multitud. Esa multitud no sabe la ley, por lo tanto es maldita. Son un montón de gente ignorante que no sabe nada acerca de Dios. Y caen en lo que caería después la Iglesia Católica. Están dividiéndose entre laicos y clero, entre el pueblo y los religiosos. Para ellos, lo que creían en Jesús eran la chusma. Eso era para
Eso eran para los fariseos, todas estas personas que creían en Cristo. Un montón de gente ignorante. Gente que no ha estudiado nada y por eso se deja engatusar fácilmente. Y claro, no se trata tampoco de que uno se va a dejar engatusar fácilmente, sino de ir a las Escrituras y ver si es verdadero o no. No tampoco que porque lo digo yo entonces es así, sino de ir a las Escrituras y verificar si en realidad eso no es. Y Jesús viene a hacer esa división. Con el Evangelio se divide a los que de verdad creen de los que simplemente siguen a otros, de los que simplemente se dejan llevar. El Evangelio hace esa división. Y la tercera división dice que es entre los justos y los injustos, entre los creyentes y los injustos. Sigue diciendo el texto. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos le acababan de decir a los alguaciles: ¿acaso han creído en él los gobernantes o los fariseos? Y ahora vemos a un fariseo que está levantando la mano y diciendo, pero miren, ustedes ya decidieron que él es culpable. ¿Esto qué es? ya lo han juzgado. Ya tienen ya preparado cómo van a matarlo y todo. O sea, ya tienen todo el plan hecho. Y ni siquiera han escuchado su testimonio. ¿Esto qué es? Aquí hay algo que no cuadra. Entonces vemos que estaban diciendo una mentira cuando dijeron que todos los gobernantes y los fariseos no creían en él. De hecho, más adelante veremos que entre los gobernantes había quienes creían en él. Entre las personas adineradas, como José de Arimatea, o aquí a Nicodemo, que era fariseo. Y fariseo era un principal entre los sacerdotes, es decir, uno que había sido sumo sacerdote en alguna ocasión, que había sido de los más importantes. Aquí vemos cómo la ignorancia de los fariseos es puesta en evidencia, pero además es puesta en evidencia, al ser puesta en evidencia, la injusticia de sus acciones, porque son expuestos públicamente por Nicodemo. Nicodemo está abogando por el Señor no directamente. Él no está defendiendo a Cristo, en el sentido de que, no, pero es verdad, yo escuché todo lo que él dice y yo creo en él. Eso hubiese sido un problema muy grande para Nicodemo. Si Nicodemo decía eso, ¿qué iba a pasarle? Pues acabó de dejar de ser fariseo, se acabó de dejar de estar en el Sanedrín. ¿Y de qué iba a vivir Nicodemo si no sabía hacer otra cosa? Creer en Cristo implicaba renunciar a todo, renunciar a su posición, renunciar al poder que él tenía, renunciar al techo bajo el cual vivía y que iba a ser de su familia. Nicodemo tenía que considerar todas esas cosas. Por eso él fue a Jesús de noche, cuando apenas estaba empezando su ministerio. Pero aquí vemos a Nicodemo haciendo un acto de valor, demostrando que hay fe en su corazón. Por eso él se levanta y dice: ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Él no está diciendo yo creo en Cristo. Está diciendo, ustedes son unos injustos. ¿Cómo vamos a querer matar a alguien si ni siquiera sabemos qué es lo que ha hecho? Ni siquiera le hemos dado la oportunidad de que dé testimonio. Eso es algo totalmente injustificado. Y claro, Nicodemo entonces sí es un creyente, pero es un creyente tapado, por así decirlo, al igual que los gobernantes. Y es que había entre los fariseos y entre los gobernantes creyentes, pero no lo decían públicamente por miedo a lo que podía pasarles. Pero había creyentes entre ellos. Así que aquí vemos a Nicodemo actuando de una forma débil, demostrando valor de una forma débil. Simplemente se limitó a hacer una pregunta. Y que aquí Nicodemo estaba como Martín Lutero,
con toda la dieta entera, todo el poder político y religioso de su tiempo en su contra. Nicodemo tenía que tener mucho cuidado con lo que iba a decir. Sin embargo, el solo hecho de hacer eso ya lo ponía en la mira de todos los demás, porque estaba en una reunión del Sanedrín. Lo iba a exponer públicamente. Iba a empezar a hacer su declive, políticamente hablando. Así que aquí vemos que los fariseos no solamente eran injustos en todo lo que decían, sino que ellos están actuando de una manera farsa. Ellos dicen que Jesús es un farsante, que merece ser arrestado y que merece morir. Eso es lo que están diciendo. Pero ¿cómo hacen ellos para llegar a esa conclusión? ¿De dónde han sacado esa conclusión? ¿De dónde han sacado ellos esa conclusión? Si ellos no han escuchado a Jesús en ningún momento. Simplemente les pareció que era así porque no les convenía. Ellos no se habían sentado a escuchar sinceramente a Jesús. Ellos se sentaban a escuchar a Jesús para buscar a ver cómo iban a hacerlo caer. Pero no porque en realidad tuvieran deseos de escuchar. Así que ellos estaban violando las leyes básicas mandadas por Dios mismo en el libro de Éxodo y Deuteronomio, que establecía que necesitaba, para poder declarar a alguien culpable, para querer decir que alguien era farsante, para querer arrestarlo, para querer matarlo, se necesitaban de 2 o 3 testigos. Esos testigos debían ir ante ellos y dar testimonio. ¿Y qué testimonio habían escuchado? ¿A qué testigo habían llamado? ¿Le habían preguntado a Jesús? ¿No? Ellos estaban desobedeciendo la ley de Dios con todo lo que estaban haciendo. Así que Nicodemo les estaba acusando a todos. Por eso es que es un acto de valor. Él no salió abiertamente en contra de Jesús, pero sí cogió el dedo y lo señaló a todos. ¡Asesinos! Quieren matar a un hombre sin siquiera haberle hecho un juicio justo. ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Se supone que ustedes son los jueces justos de Israel y ya lo han decretado como culpable sin siquiera haber hecho nada. Nicodemo estaba acusando a todo el Sanedrín de haber pecado, porque el deber de los jueces era que debían escuchar de la boca del culpable su versión de los hechos. No lo estaban haciendo. Después van a hacer el disimulo. Y ahora, a partir de ahora, ya les van a empezar a hacer el disimulo. Van a empezar a llamar testigos y al final tienen que llamar a Cristo mismo. Pero hasta lo último. Pero ellos desde allá antes ya habían decidido matarlo. Es decir, ya el veredicto estaban era buscando la manera de acomodarlo. Y Nicodemo no era ciego, ni bobo que no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Querían matar a Jesús sin siquiera haberle escuchado. Aquí, y esto es algo grave porque están acusando a los jueces y a los guardianes de la ley. Por eso, ¿cómo reaccionan los fariseos? ¿Cómo reacciona el Sanedrín? ¿Cómo reacciona todo el mundo cuando le dicen la verdad que en la cara? Con rabia. Simplemente se enojan y no saben ni qué decir ni qué reaccionar. Así que pasan de largo la acusación. Lo que Nicodemo se hacen los bobos ante lo que les está preguntando, no responden. No dicen, no, lo que pasa es que el otro día fulanito lo llamó y tú no estabas aquí y por eso sabemos que no. Eso sería poner la cosa peor, sería mentir. No. Simplemente la cogen ahora contra Nicodemo. Ahora se vuelven contra él y dice, ¿eres tú también Galileo? No, lo que pasa es que tú eres Galileo. Como son provincianos, entonces por eso es que lo defiende. ¿Eres tú también Galileo? Y ahora buscan denigrar a Nicodemo, diciendo que él también procedía de Galilea. Y ahora lo consideraban alguien maldito. Porque así eran los galileos para ellos, malditos. Y es que tiempo atrás, un fariseo que era galileo fue el que los puso en problema con Roma. Por eso el asunto de los fariseos contra los galileos era algo que ya venía de antes. Ahora tenemos un fariseo que es galileo defendiendo a un falso Mesías galileo. Por eso lo acusan por ahí. ¿Eres tú también Galileo? Pero el decir esto, están demostrando que no sabían ni qué decir.
Están demostrando que no sabían ni qué hablar. Porque acusan a Jesús diciendo que ningún profeta se ha levantado nunca de Galilea. Galilea quedaba donde antes, cuando todavía era un solo país en los tiempos de David, quedaban las tribus de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí era la tierra de los gentiles, ahora Galilea. Pero ¿será que nunca antes se levantó un profeta de estas regiones? No, eso es falso. Eso es falso. Nosotros fácilmente podemos identificar un profeta que estuvo 3 días y 3 noches dentro de un pez. Era Galileo. No se llamaban así porque en ese entonces no se llamaban así los galileos, era por la tribu. Pero era la misma región. Jonás era Galileo. Eso lo vimos cuando vimos el libro de los Reyes, en 2 de Reyes 14:25. Además, según muchos estudiosos, los profetas Nahum y Oseas también eran de esa región. Aunque eso no tiene evidencia bíblica, sino que es la suposición en base a todo el contexto histórico. Así que era una mentira decir que nunca había salido un profeta de Galilea. Era algo completamente falso. No sabían ni qué decir. Pero además están pasando por alto que Dios es el que llama a los profetas. Y Dios puede llamar a un profeta donde sea. Si quiere llamarlo de Galilea, lo llama de Galilea. Además de que están pasando por alto de que la Biblia no nos dice casi nunca de dónde vienen los profetas. O de qué tribu era Elías. Pipita. Pero ¿de dónde? La Biblia no nos dice eso. Ellos lo sabían, así que no era una acusación válida. Simplemente no sabían qué decir y estaban buscando a ver qué inventar. No sabían qué decir. Porque estaban en abierta oposición contra Cristo. Porque eran personas injustas que simplemente querían matarlo porque no les convenía. Era eso. Simplemente querían silenciar a Cristo. Así que los verdaderos ignorantes eran los fariseos. Eran los fariseos. Ellos no veían la necesidad de investigar. Le dicen a Nicodemo, investiga. Pero ellos no investigaron primero. No tenían ningún deseo ni intención de investigar. Si Nicodemo les dice, mire, no, yo no voy a andar investigando eso. Yo sé que no es así. Porque ya están encerrados en su razonamiento de que es como ellos dicen. De que no es como se les demostraría. Al hacer eso, vuelven a repudiar a Cristo. Porque por envidia quieren matarlo. Porque por envidia se resienten a Jesús. Pero los verdaderos creyentes, si son verdaderos creyentes, aunque estén en silencio como Nicodemo, eventualmente afloran. Y la Biblia no lo dice. Porque bueno, más adelante se nos dice que Nicodemo, en el Evangelio se nos dice que Nicodemo abiertamente se manifiesta como creyente. Pero la Biblia nos dice que más adelante Nicodemo pierde todo por causa de Cristo. Y la historia nos dice que Nicodemo quedó en la ruina. Y llegó a ser proverbio entre los fariseos, el que se arruinó por seguir a Jesús, pero consiguió algo mucho mejor que algo en esta tierra, porque a eso vino Cristo. Dividió a los injustos de los creyentes. Aplicaciones. Algo que debe llamarnos la atención de todo esto es que aquello con lo cual se produce la división es la palabra de Dios. Es con las palabras de Cristo en las cuales generan división entre las personas, no son las señales. Las señales generaban una división superficial, igual que producían creyentes superficiales. Es el mensaje de Cristo, centrado en el Evangelio. Es su llamado de venir y beber de Él, lo que produce la división. Por lo tanto, la verdadera autoridad y el mensaje que hacía Cristo, y lo que hacía que el mensaje de Cristo fuera tan incomparable, era que hablaba la palabra de Dios. El maestro en la iglesia, ¿qué debe hablar? La palabra de Dios. Tú, cuando compartes el Evangelio, ¿qué debes hablar? La palabra de Dios. Es allí donde está el poder y donde está la autoridad. Yo no puedo decirle a ustedes, hagan esto, hagan aquello, si la Biblia no lo dice. Si alguno me viene a pedir un consejo, yo tengo que decirle, sí, pero mira lo que la Biblia dice acá. Mira lo que pasó en tal situación. Mira lo que la Biblia nos habla.
porque en la Biblia es donde está la autoridad. Dice Pedro, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Primera de Pedro 4:11. Así que debemos dar el mensaje de la palabra y debemos darle el lugar que se merece, porque Dios nos bendice con su palabra y hemos recibido su palabra para que bendigamos también a otros. La palabra de Dios no es para que la acumulemos, porque si tú sabes mucha Biblia, pero te la guardas tú, ¿en qué te diferencias de los fariseos? ¿Vienes a ser solamente un religioso? Si te guardas el mensaje para ti, de nada te sirve. Ninguna palabra humana está revestida de poder, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Así que consideremos el poder que tiene, porque Cristo haya producido toda esta división por enseñar la palabra de Dios. No fue por andar sanando enfermos. No sanó ningún enfermo, al menos no se nos dice allí. No se nos dice tampoco que haya echado fuera demonios, cosa que sí hacía en otras ocasiones, pero aquí, cuando está produciendo tanta división, lo hizo simplemente con su palabra. Por eso la palabra es lo más solemne que nosotros debemos tener. Debemos tenerla en alto siempre, aún para toda decisión que tomemos. La palabra debe ser lo más importante. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Eso es como decirle: si vas a hacerme un favor en la vida, solamente te pido una cosa: júramelo. Es como eso es lo que está diciendo: júramelo. Por lo menos que prediques la palabra. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Porque eso es lo más importante. Cuando la palabra de Dios deja de tener el lugar de importancia en una iglesia, automáticamente se pierde todo. Se pierde todo. Cuando la palabra de Dios deja de ser predicada, ¿qué pasa? Cada quien se deja llevar por sus corazonadas, por sus suposiciones. Y no es que tengamos malas intenciones, no es que el falso predicador va a empezar, no, que voy a inventar otra religión. Sino que cada quien empieza a decir: a mí me parece que esto como que... Y el otro: no, a mí me parece. Y cada uno empieza a dividirse, pero no por la palabra, sino por su corazón. Y así nacen las falsas doctrinas. No porque alguno maquiavélicamente se diga: voy a inventar una nueva religión. No, son desviaciones. Desviaciones que ocurren cuando se le quita a la palabra el lugar de importancia y de preeminencia. Cuando eso pasa, solamente viene el engaño y la tergiversación. Y las personas siguen ciegamente a los líderes como los fariseos hacían. Así hacen hoy en día, en todas partes. Los que son católicos, ultracatólicos, lo son porque siguen al cura. Los que son evangélicos, supuestamente, lo son porque siguen al pastor o la pastora. Pero no porque de verdad tengan un conocimiento genuino de Dios. Porque ese o esa persona dice algo que les conviene, algo que alimenta los deseos de su corazón, pero no porque les confronta con la verdad del Evangelio. El que no crea lo que dice la palabra está confundido y está siendo engañado. El que cree la palabra a medias está confundido y está siendo engañado. La palabra de Dios es 100% palabra de Dios. No es palabra de Dios cuando me conviene y cuando no. Siempre es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios mora en nosotros, hará división en nosotros. No solamente al evangelizar, sino también en lo que decimos y hacemos. Porque a eso vino Cristo, a dividir el trigo de la cizaña. Él vino a separar una cosa de la otra. Vino a separar al mundo de su pueblo. Eso vino a hacerlo. ¿Y cómo separa a Cristo? Con su palabra. Cuando yo digo voy a hacer las cosas como dicen en su palabra, dejo de hacerlas como las hacen los demás. Y me separo del mundo. Me separo del mundo. Cuando yo digo vamos a hacer esto, no vamos a gastar el dinero de esta manera. Digo a mi esposa: tú no vas a trabajar. O le digo a ella: no vamos a
a criar a nuestros hijos de esta manera, sino como dice la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? División. Para el resto del mundo, ¿eso qué va a ser? Una locura. Va a ser una extrañeza total. ¿Pero y por qué? ¿Y por qué no hacen las cosas de esta manera? Si todo el mundo es así. Porque no somos como todo el mundo, sino que nos guiamos por la palabra de Dios. Por eso debe preocuparte a ti cuando eres semejante al mundo. Porque estás diciendo que hay áreas de tu vida en las cuales la palabra de Dios todavía no ha penetrado, no ha llegado. La palabra de Dios nos transforma, porque el Espíritu nos transforma con ella, pero nos transforma poco a poco, para que el poder de Dios sea glorificado. Hay áreas de nuestra vida en las cuales todavía necesitamos ser confrontados por la palabra de Dios y darnos cuenta de que en qué cosas somos semejantes al mundo. Y darnos cuenta de que no debemos ser así, sino ver lo que Dios nos dice, escudriñar las Escrituras y hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios, porque el punto central de la palabra, el punto central del Evangelio es Cristo. Él es el mensaje del Evangelio. Cristo para ti y para mí, para que Cristo venga a vivir en ti. Lo vas a beber y lo vas a comer para que lo asimiles y sea uno en ti. De tal manera que no solamente digas la palabra de Dios, sino que la vivas. Cuando nosotros aprendamos a hacer eso completamente, dar testimonio va a ser mucho más sencillo. Va a ser mucho más sencillo porque va a ser evidente nada más con vernos. Las personas van a ver la diferencia y van a decir: ¿y por qué hace lo que hace? No lo entiendo. ¿Qué está ganando? ¿Qué está obteniendo? ¿Qué beneficio? ¿Qué lucro? Si hace esto, va a hacerse un daño. Para ellos es así. Pero el que ha creído la palabra, pone la palabra en primer lugar y deja que la palabra moldee todas las áreas de su vida, va a ser tan extraño que las mismas personas van a querer decir: ¿y tú por qué haces esto? Y entonces vas a poder decir: porque Dios en su palabra me lo dice. Y vas a poder sacar la espada y sacarle el filo. Dar el Evangelio a aquellos que no lo tienen, con nuestro testimonio. Nuestro testimonio es lo que marca la diferencia, es lo que nos hace diferentes del mundo. Algo que muchos imitan, que muchos quieren imitar, es a los primeros cristianos. ¿Cómo eran los primeros cristianos? Ser cristiano en los tiempos del Imperio Romano era ser una persona que no podía trabajar de una manera en la cual pudiera ganar mucho dinero. Tenía que rebuscarse de manera independiente, no podía trabajar en empresas, porque nadie quería a un cristiano trabajando para él. Era una persona que no podía ir a los grandes eventos. Cuando iban al anfiteatro no iban a eso. Cuando se hacían las reuniones en el Coliseo no iban a eso. No practicaban lo que los otros practicaban. Compraban esclavos para dejarlos libres. Iban a los bosques y encontraban a niños que abandonaban y los cogían y los criaban como si fueran suyos. Hacían cosas que eran totalmente ilógicas para el resto de las personas. Y marcaban la diferencia. Porque se guiaban por los principios de la palabra de Dios. ¿Cuán diferencia será la que nosotros haremos el día que aprendamos a hacerlo todo, como lo dice la palabra de Dios? ¿Cuán grande será esa diferencia que marcaremos cuando aprendamos a hacerlo todo? No solamente las cosas a las que ya nos hemos acostumbrado, sino todo en nuestra vida, conforme Dios lo dictamina en su palabra. Marcaremos la diferencia, porque para hacer eso claramente hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y el lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios.